Saludos, estimados estudiantes, me es grato comunicarme con ustedes de nuevo. En esta ocasión quiero explicarles o platicar un poco cómo deben integrar su proyecto de investigación. En principio de cuentas, ustedes tienen un pequeño esquema que viene en el apartado de material de apoyo, ¿no? Material de apoyo para el estudiante, y ahí van a encontrar un documento que dice criterios para el proyecto de investigación, y van a encontrar, bueno, pues una serie de apartados que explican muy brevemente qué apartados debe contener o deben formar parte de su proyecto de investigación, del trabajo que van a entregar por escrito al final del curso. Como ya les había dicho, esta parte, o bueno, en general todo el proceso, lo vamos a ir haciendo por fases. Y la primera fase que tenemos que hacer, de acuerdo con nuestro plan de clase o planeación didáctica, como le quieran llamar, corresponde a la problematización y jerarquización. Entonces, las dos plantillas pues son muy importantes, ¿no? Verifiquen lo que es el plan o la planeación didáctica del curso y complementen esa información con el documento de pues los criterios, ¿no? del proyecto de investigación. Que claro, hay ciertos errores en este esquema, ¿no? de los criterios, porque, bueno, pues no siempre pueden seguir el mismo orden, ¿no? Yo considero que el orden es distinto y ya en su momento se los explicaré. Pero bueno, el primer trabajo por escrito que ustedes tienen que entregar es la problematización y jerarquización del tema, ¿no? que ustedes van a presentar, y será por escrito, y lo habrán de entregar el martes 1 de agosto. El martes 1 de agosto ya tienen que entregar este primer trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer en este ejercicio, en este trabajo? Bueno, pues es muy sencillo. Ustedes van a identificar un problema de seguridad pública, ¿no? En teoría ustedes ya lo identificaron, pero tienen que aterrizar bien esa idea por escrito, ¿no? Encuentran un problema de seguridad pública que merezca atención, que debemos atender, ¿no? de alguna manera, a partir de un método, una estrategia de seguridad pública para prevenirlo, erradicarlo, controlarlo, etc. Entonces tienen que identificar un problema. Porque, bueno, uno de los objetivos de la ciencia es eso, identificar problemas para después resolverlos a través del método científico. Eso es básicamente lo que ustedes van a hacer. Pero para que ustedes puedan resolver el problema, pues necesitan comprenderlo. Entonces hay que hacer una investigación sobre ese problema. Hay una anomalía que se está presentando y hay que resolverla. Esa es la base de la ciencia, ¿no? Para eso sirve la ciencia. Y todas las disciplinas científicas, ¿no? en todas las áreas, en todos los campos del conocimiento, ya sea las ciencias duras, las ciencias naturales, las ciencias sociales, bueno, están enfocadas en eso, ¿no? A resolver los problemas que pues aquejan al mundo en general, al mundo natural, al mundo social. Entonces, bueno, claro, desde distintos enfoques pues van a abordar esos problemas, pero la idea esencial es esa, ¿no? Identificar un problema, una anomalía, algo que no está bien, algo que sale fuera de lo común y que merece ser abordado para resolver esa situación o para explicarla. Entonces, bueno, pues lo que ustedes van a hacer en este primer trabajo es eso, identificar un problema que se requiere resolver, y tienen que explicar por qué es necesario resolverlo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si ustedes identifican un delito, ¿no? que está ocurriendo en un contexto determinado, bueno, pues ustedes tienen que explicar por qué está ocurriendo ese delito y cómo está ocurriendo ese delito. Y esto nos lleva a al siguiente punto, que es ubicar o identificar, o mejor dicho, formular una pregunta de investigación. Una vez que uno tiene un problema, ¿no? o el científico tiene un problema, ustedes piensen como científicos, yo tengo aquí un problema,
Y las preguntas más lógicas, ¿no?, que nos deben venir a la mente en ese momento es ¿por qué está ocurriendo esto? Una vez que tengan sus preguntas de investigación, entonces ya pueden avanzar sobre un camino bien definido. Ajá. Ya identificaron el problema en un contexto dado, ¿no? Ya le establecieron límites temporales y también de espacio, ¿no? Ya ubicaron, por ejemplo, que en la colonia San Rafael, Atlisco, en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, ha incrementado el delito de robo a transeúnte. Entonces ya identificaron ahí un problema, una anomalía bien delimitada en tiempo y espacio, y entonces el siguiente paso es preguntarse por qué ocurre esto, cómo está ocurriendo. Muchos estudiantes se confunden en esta parte de preguntas de investigación porque utilizan o más bien formulan preguntas que no son las indicadas. A veces les viene a la mente cuáles son los factores que provocan este delito, ¿no? Y entonces ustedes van a enlistar los factores y ahí ya termina la investigación, ya no hay más que decir porque ustedes preguntaron cuáles eran los factores. Los factores, pues, pobreza, delincuencia, desintegración familiar, falta de educación, lo que ustedes quieran lo van a poner ahí y ya con eso termina la investigación, en teoría, ¿no? Se está resolviendo la pregunta que ustedes están haciendo, ¿cuáles son los factores? Entonces nunca pregunten cuál, ¿no? Una pregunta de investigación que está formulada como cuál o cuáles no funciona para hacer una verdadera investigación académica, ¿no? Son preguntas que vienen en un orden secundario, ¿no?, que derivan de preguntas más complejas. Tampoco pregunten, pues, ¿qué es el delito, ¿no?, de robo transeúnte? Porque pues, también lo resuelven en una página y pues ya no hubo investigación, ¿no? Es decir, las preguntas tienen que ser mucho más profundas, tienen que preguntarse, ¿por qué está ocurriendo este delito? Entonces eso sí los lleva a otras situaciones, a indagar más, a ir a profundizar en el tema, ¿no? Y entonces sí van a salir, bueno, pues aquí están estas causas, ya viene la pregunta de cuáles son los factores que condicionan este delito, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo, pero una vez que se preguntaron por qué ocurre este delito, y también deben preguntarse cómo ocurre ese delito. No, yo les estoy poniendo un ejemplo con el robo, ¿no?, a transeúnte en una colonia o en un lugar determinado. Es muy importante que delimiten bien su tema, porque entre más amplio sea, ¿no?, el marco temporal y el espacio en el que ustedes van a hacer el estudio, más complicada se vuelve la investigación. Algunos de ustedes me han sugerido temas que son muy genéricos, o sea, muy generales, y que no van de lo general a lo particular. Ustedes tienen que ir de lo macro a lo micro, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar tenemos poco tiempo para hacer la investigación, ¿no? Vean esta investigación, sí, como una investigación académica, pero también es un trámite de titulación. No se van a pasar 5 o 6 años investigando un tema, ¿no? Lo van a analizar de una manera, podría decirse que un tanto superficial, ¿no?, sin llegar a descubrir el hilo negro, pero sí con fundamentos académicos, ¿no? Es una investigación que, de licenciatura, que les va a permitir a ustedes demostrar sus habilidades como profesionistas. Eso es todo, ¿no? No es una tesis, ¿no?, tampoco es un trabajo de posgrado, ¿no? No es una tesis de maestría, una investigación de doctorado. Simplemente ustedes van a abordar un tema muy práctico, muy concreto, ¿no?, bien delimitado, y bueno, pues con las herramientas que ustedes han adquirido a lo largo de la carrera, no hay más. Entonces yo sí les pido, ¿no?, que estén o que tengan esta idea muy clara, ¿no?, porque algunos de ustedes han pensado en temas muy buenos pero muy generales, ¿no? Por ahí escribieron, no, pues yo quiero abordar el tema de la seguridad pública en el municipio de Naucalpan. Bueno, está bien delimitado en cuanto a espacio el tema,
pero no está delimitado en cuanto a la situación o el problema que se va a abordar, porque la seguridad pública pues implica una serie de acciones que ustedes ya conocen, que son complejas, que involucran distintos actores, entonces es un mar, ¿no?, de asuntos que tienen que tratar. Entonces tendrían que elegir uno de esos aspectos, ¿no?, una de esas aristas, para entonces sí abordarlo en la investigación de proyecto terminal 1, ¿no? Donde yo sí les recomiendo que acoten el tema lo más posible, ¿no?, lo más que se pueda. Concéntrense si quieren en la calle donde ustedes viven, en su lugar de trabajo, o una situación particular que ustedes observen, ¿no?, en torno a ustedes. El científico se hace con la observación, ¿no? El científico observa, está atento de lo que está ocurriendo a su alrededor, no es una persona inquieta, es una persona observadora, y entonces una vez que identifica una situación que sale fuera de lo normal, ¿no?, que está más allá de cualquier, del ordinario, pues entonces tienen que investigar, ¿no? Es como el instinto del científico, ¿no?, su naturaleza, y entonces a partir de la observación identifica un problema y comienza a hacerse preguntas, que es algo de lo que viene en el texto que yo les he enviado de cómo convertirse en una guía investigador, y que yo espero que ya hayan leído o ojeado por lo menos, y eso les va a ayudar mucho, ¿no? A veces los estudiantes me preguntan, ¿cómo llego, ¿no?, del tema a las preguntas? Esa parte es de la observación, ¿no? Observaron, identifican un problema y se preguntan, ¿por qué está ocurriendo este problema? ¿Cómo es que ocurre este problema? Y entonces sí, van a formular una propuesta tentativa a esas preguntas. Y esa propuesta tentativa, esas preguntas, se conoce como hipótesis. ¿Ah? La hipótesis es lo que ustedes creen que está ocurriendo sin haber hecho una investigación, ¿no? Es una respuesta tentativa. ¿Por qué por qué se ha incrementado el robo transeúnte en mi calle? Bueno, es que probablemente hay desempleo en el país y entonces se desató una ola de delincuencia. O hubo algún problema, ¿no?, en los procedimientos penales de la Ciudad de México, y entonces personas que no tenían que estar en la calle, que tienen que estar en el reclusorio, bueno, pues andan libres cometiendo fechorías, ¿no? Ustedes van a, con base en su interpretación, ¿no?, una interpretación previa de la situación, pues van a manifestar una explicación previa a lo que está sucediendo, ¿no?, una respuesta tentativa a sus preguntas de investigación. Y entonces van a ir hilando, ¿no?, el proceso. El tema tiene que estar estrechamente relacionado con las preguntas, y las preguntas con la respuesta. Si no coincide el tema con las preguntas, entonces no están haciendo una buena investigación. A veces ocurre que los estudiantes dicen, bueno, yo estoy analizando el problema de la equidad de género en tal mando de policía o en tal agrupamiento, en tal sector, y entonces pues estoy analizando qué es lo que está ocurriendo, y se les ocurre preguntar, ¿y por qué estos cuerpos de policía o estos elementos tienen sobrepeso, ¿no? Y entonces eso ya no tiene relación con el tema que plantean. Las preguntas tienen que tener relación absoluta con el problema que ustedes están planteando. Ajá. No pueden preguntar, ¿por qué? Bueno, si su tema es las adicciones en los jóvenes de una preparatoria X del Distrito Federal, o de la Ciudad de México, o de Tlaxcala, o de donde sea, y su pregunta es de investigación es, ¿por qué la escuela está rodeada, ¿no?, de bares o de instituciones de vicio, lo que sea, ¿no? Si no tiene relación directa con el tema, no sirven esas preguntas de investigación. Entonces tienen que ir directo, ¿no?, a la problemática que se está presentando. Y decir, bueno, ¿por qué los jóvenes se drogan, ¿no? ¿Cómo es que los jóvenes se están drogando? Bueno, pues esa sí es una pregunta de investigación relacionada con su tema.
¿Por qué hay violencia de género? Si su tema es violencia de género en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Bueno, pues entonces van a hacer su respuesta tentativa. Y desde luego la respuesta pues tiene que tener coherencia con la pregunta, ¿no? Porque llega a suceder, ¿no? Hay estudiantes que no siguen un hilo conductor y entonces formulan una pregunta que no corresponde con el tema y pues la respuesta tampoco corresponde con la pregunta y ya se hizo un caos, un revoltijo, ¿no? Entonces deben de tener bien claro eso. En el esquema de criterios del proyecto va a venir inmediatamente la justificación del problema, viene inmediatamente después del título. Yo desconozco por qué razón el comité de profesores elaboró este documento con esa estructura que ahorita estoy viendo, pero la justificación nunca va antes del planteamiento del problema, de las preguntas de investigación y de la hipótesis. ¿Por qué? Porque no se puede justificar algo que no se ha formulado. No puedes justificar una acción que todavía ni siquiera has planeado o has hecho, ¿no? O que tentativamente has propuesto. Entonces siempre va primero el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, la hipótesis y la justificación, en ese orden. Ajá. Repito, planteamiento del problema, preguntas de investigación, la hipótesis y la justificación. Ajá. Esa es la secuencia que debe tener, ¿no? La primera parte del proyecto. Ahorita lo que ustedes van a empezar a desarrollar es el proyecto. Todavía no realizan la investigación como tal. El proyecto es la guía, ¿no? El camino que ustedes van a seguir es como el mapa, ¿no? Están ustedes en busca de algo, ¿no? De un tesoro y no saben por dónde irse. Bueno, pues el proyecto es un mapa y el mapa les va a ir diciendo paso por paso a dónde tienen que llegar. Es lo mismo, ¿no? El proyecto de investigación es decir paso por paso qué es lo que tienen que hacer. Entonces, en este caso, bueno, pues tienen que llevar ese orden. Primero, observo qué es lo que hay alrededor de mí. Identifico un problema. Ajá. Ya identifiqué el problema, entonces hago preguntas para entender ese problema. Hago una respuesta tentativa o formulo una respuesta tentativa a esas preguntas y entonces justifico en la investigación. ¿Qué es esto de la justificación? Bueno, en la justificación tienen que explicar por qué se necesita abordar el tema, ¿no? Tienen que decir, yo necesito analizar o se necesita analizar el robo a transeúntes porque es una situación que crece cada día más, que está afectando cada vez a más personas, que generalmente, ¿no? Culmina con hechos violentos, con hechos de sangre. Se sabe que ya han muerto tantas personas en mi calle por esta situación. Eso es justificar el problema, decir por qué es importante entender ese tema desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista académico. Es decir, si no estudiamos este problema, bueno, entonces van a ocurrir estas cosas y van a haber estas consecuencias. Eso se denomina implicaciones. Las implicaciones de un tema se redactan o se explican en la justificación, ¿no? Si yo no estudio la violencia de género, bueno, pues van a seguir ocurriendo más feminicidios. Si yo no explico, ¿no? Las deficiencias en los procedimientos periciales de los elementos de la Procuraduría General de Justicia, o de la República, perdón, entonces, bueno, pues voy a tener aquí una serie de problemas que van a derivar de eso y todo lo van a explicar en esta parte de la justificación. Y en la justificación también van a notar las aportaciones académicas, científicas que van a hacer con su investigación. Dicen, si yo investigo esto, bueno, pues puedo aportar datos que van a resolver el problema. O a partir de la información que se obtenga con esta investigación, se puede desarrollar una estrategia para prevenir, para controlar o para erradicar el ilícito, ¿no? O lo que esté ocurriendo. Entonces, en la justificación van las implicaciones del tema, ¿no? Qué tan pertinente es estudiar este tema y qué es lo que va a aportar la investigación, ¿no?
Si la investigación no aporta nada, no tiene nada que ofrecer, pues no es una investigación que valga la pena hacer. Ajá. Si no tiene implicaciones, bueno, quiere decir que no va a pasar nada si haces la investigación o no la haces. Ajá, las implicaciones tienen que ver con eso. ¿Conviene hacer la investigación? Claro, por supuesto conviene, porque entonces pues están robando a la gente, hay homicidios, o hay desigualdad social, en fin, ¿no? Ustedes sabrán qué ponen ahí, porque ustedes ya conocen estos aspectos de la metodología de la investigación. Yo simplemente, bueno, se los estoy recordando, ¿no? Estamos haciendo un breve repaso de estos componentes. Y una vez que ya redactaron la justificación, van a redactar los objetivos de la investigación. Y esto es muy importante porque los estudiantes no logran entender bien cuáles son los objetivos de una investigación. Hay trabajos en los que ponen objetivo general, ¿no? Están tratando el tema de la capacitación de las fuerzas federales en tal, adscritos a tal zona, ¿no? A tal región. Y entonces ponen en su objetivo general, pues formar o lograr que México sea un país más seguro. Ese no es un objetivo de la investigación, ese es un objetivo personal, ¿no? O un objetivo que puede llevarse a cabo, pero en un periodo de tiempo largo, ¿no? A largo plazo, o que no corresponde a ustedes, ¿no? Finalmente, pues una investigación académica como esta, ¿no? De licenciatura, es difícil, ¿no? Que llegue a cambiar la situación, ¿no? Hay que trabajar en muchos aspectos para que esto pueda suceder, implementar estrategias. Claro, esto puede ser un excelente comienzo para hacer un cambio. Yo no estoy limitando, ¿no? El potencial de sus investigaciones, sino todo lo contrario, ¿no? Si hacen un trabajo verdaderamente bueno, pues sí puede tener consecuencias muy positivas, ¿no? Muy importantes a largo plazo. Pero de momento, bueno, pues ese trabajo que ustedes están haciendo, pues no va a cambiar la realidad de México como tal, ¿no? O luego ponen objetivos personales, obtener mi título de licenciatura, o lograr que los niños de México ya no tengan problemas, conflictos en su entorno social. Esos no son objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación tienen que estar relacionados directamente con todos los demás apartados que han venido desarrollando. Justificación, preguntas de investigación, ¿no? Planteamiento del problema. Tiene que tener una relación estrecha. Si su tema es, volvemos, ¿no? A lo de robo transeúnte, bueno, el objetivo va a ser discutir la situación actual del robo al transeúnte en tal lugar, ¿no? En el lugar que ustedes hayan elegido, ¿no? Analizar los antecedentes de estos delitos entre tal año y tal año para poder establecer, ¿no? Las condiciones en las que se ha venido desarrollando. Todo objetivo debe tener un propósito. Ajá. Si dicen ustedes, estudiar las incidencias del robo transeúnte en los últimos 2 años, tienen que poner un para qué, ¿no? El propósito es para qué. Tienen un objetivo o un propósito. Quiero hacer esto, ¿para qué lo quiero hacer? Ajá, inmediatamente. Se redacta en una misma línea, ¿no? No tienen que poner objetivo, propósito, como han hecho algunos estudiantes, ¿no? Redactan su objetivo y abajo el propósito. No, en una misma línea lo redactan, ¿no? Quiero indagar en el archivo de la Ciudad de México para considerar los aspectos históricos del robo tal y tal situación, para entonces tener una noción de cómo ocurren las cosas en el presente. Yo ya redactando su objetivo. Ahora, hay un objetivo general. Su objetivo general prácticamente va a estar redactado en los mismos términos, ¿no? Bueno, la mayoría de sus objetivos. Lo que ustedes quieren es explicar un problema, ¿no? Bueno, antes que explicarlo, comprenderlo, ¿no? Porque no podemos explicar algo que no hemos comprendido. Entonces, comprender un problema, explicarlo, ¿no? Con base en fundamentos científicos, académicos, con un método bien elaborado, ¿no? Es una investigación profesional, ¿no? Digna de un licenciado de seguridad pública,
Y entonces, después de eso voy a proponer tales estrategias, o no, pretendo elaborar una estrategia que ayude a prevenir, erradicar o combatir ese delito, ¿no? Básicamente ese sería el objetivo general, ¿no? Es lo que quieren lograr a final de cuentas, ¿no? No van a poner ahí, no, pues es que terminar proyecto terminal 1 y 2 con excelentes calificaciones, convertirme en un excelente estudiante, acabar con la pobreza en el mundo, porque de verdad a veces los estudiantes ponen objetivos de lo más raros, ¿no? Y esos objetivos, o por lo menos los objetivos de una investigación, no se redactan así, ¿no? Tienen que ser los objetivos que corresponden a la investigación. Entonces ya tenemos el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, la hipótesis, la justificación y los objetivos. Ajá. Son 5 apartados que ustedes tienen que hacer en el trabajo de problematización y jerarquización. 5 puntos. Y esos puntos los van a desarrollar en un máximo de 4 cuartillas. Ajá. Ahí no tienen que hablar de leyes, bueno, sí pueden hablar de leyes y pueden recurrir a textos, a información que sustente las afirmaciones que ustedes están haciendo, pero realmente no las van a discutir, ¿no? No se requiere una explicación amplia del tema ni nada, simplemente están diciendo qué es lo que van a hacer, ¿no? Están planteando un tema, una pregunta, una hipótesis, la justificación y sus objetivos. No más de 4 cuartillas son suficientes para que ustedes expliquen, ¿no? Esta situación. Es muy importante que redacten lo mejor posible el trabajo, que tenga un hilo conductor, es decir, es como una película, ¿no? Lo que ustedes están haciendo es el guión de una película, y pues el planteamiento del problema tiene que estar realmente relacionado con las preguntas, y las preguntas con la hipótesis con la justificación, y la justificación con los objetivos, ¿no? Están narrando una historia, estamos viendo una película, pues cuenten la película con una secuencia lógica, ¿no? No con escenas que vienen de aquí y de allá, y que el lector a la mera hora se pierde y ya no sabe, ¿no? Pues por dónde empezó el estudiante, o qué relación tiene la información que están anotando en el texto, en fin, ¿no? Tiene que ser algo bien redactado, coherente, ¿no? Que haya un hilo conductor en todo su texto, y bueno, pues bien argumentado, con sustento, ¿no? Con ideas bien fundamentadas, ¿no? Con cosas que sean factibles también, ¿no? Y que tengan lógica en la realidad, porque pues a veces, como les repito, ¿no? Hay estudiantes que redactan objetivos que no tienen nada que ver. Para que ustedes puedan hacer bien trabajo, tienen que tener ya el tema perfectamente definido, ¿no? En espacio y tiempo. No, a veces algunos de ustedes tienen la inquietud, ¿no? De hacer una investigación grande, con una gran proyección, y eso está bien, pero hay que comenzar por algo. Tal vez esas investigaciones les puedan dar seguimiento más adelante. Por el momento dedíquense a algo bien concreto. Y si a partir de ese tema particular, ¿no? de lo particular, ustedes llegan a explicar situaciones que acontecen en un nivel macro, entonces su trabajo va a ser bueno, ¿no? Va a tener mucha proyección, porque ustedes a partir de un pequeño problema están refiriendo, ¿no? Una situación más grande, y están aportando información para entender problemas más complejos. Bueno, pues entonces están ganando muchísimo terreno, ¿no? Vean esto como el principio quizás de un proyecto para maestría, un proyecto para doctorado, ¿no? Véanlo así, no consideren este trabajo como la investigación de su vida y que van a invertirle muchos años. No, el chiste es que lo hagan en 4 meses, ¿no? Hagan su investigación, y entonces a partir de eso, bueno, pues puedan ir por otras líneas, ¿no? Por otros caminos que los lleven a problemas mucho más complejos.
Pero yo sí les pido que sean prácticos, porque el tiempo se pasa volando y entonces cuando vienen a ver ya es finales de noviembre y empieza la premura de que qué voy a escribir, qué voy a redactar, empiezan a meter información que no tiene nada que ver con la investigación, con tal de entregar algo, y bueno, lejos de que eso les ayude, pues los va a perjudicar, ¿no? Porque yo reviso los trabajos puntualmente, le dedico tiempo a la revisión, trato de analizar la estructura lógica de su trabajo, la arquitectónica, ¿no? Pues del trabajo, los componentes, si los argumentos son los adecuados, si tienen sustento, si sus afirmaciones están apoyadas en pruebas, ¿no? Todo eso yo lo reviso, entonces les conviene hacer un trabajo práctico, ¿no? También para que ustedes pues puedan sacar la materia rápido sin ningún problema, ¿no? A veces el estudiante se pone trabas, él solo se pone las trabas, entonces la idea no es esa. La idea es que esto salga rápido, que ustedes puedan hacer bien el trabajo, un trabajo decente, dignos de ustedes, que salga en tiempo y forma, ¿no? No tampoco así express, ¿no? Pero que sí salga en tiempo y forma y que, bueno, pues sea del agrado, ¿no? De los lectores, porque al final del proyecto terminal, o sea, en proyecto terminal 2, al final del ciclo, por ahí de junio, ustedes van a tener que presentar su proyecto, todo el proyecto de investigación y el proyecto de intervención frente a un comité de profesores externos. Y entonces ellos van a evaluar si aprobaron el curso o no. Hay estudiantes que pueden sacar 10 en la materia, ¿no? Sacan 10 en proyecto terminal 1 y sacan 10 en proyecto terminal 2, pero si a la mera hora consideran el comité académico que esa investigación no cumple con los requisitos, con los objetivos delineados por las autoridades de la universidad y en el programa, pues automáticamente quedan reprobados. Entonces hagan las cosas lo mejor posible, tengan en cuenta también el aparato crítico, ¿no? Para evitar plagios, evitar todas esas situaciones incómodas, porque bueno, pues truncan todo el procedimiento, quedarían reprobados y entonces todo se complica. Hagan las cosas bien, tómense el tiempo. En realidad esta asignatura es sencilla, ¿no? Son actividades un poco complejas en el sentido de que requieren detalle, pero ya una vez que ustedes entienden qué es lo que tienen que hacer, las cosas van saliendo muy rápido. Entonces, bueno, pues la primera parte de problematización y jerarquización consiste en todo esto que les he platicado. Si tienen dudas, comentarios, inquietudes, bueno, mi correo electrónico está a su disposición, el foro también, ¿no? La plataforma, me pueden mandar mensajes cuando ustedes gusten, yo estaré atento a sus preguntas y bueno, pues dispuesto a resolverlas. Denle una repasada a los textos que les he enviado y bueno, pues seguimos en contacto.